Buenos días. Bienvenidos de nuevo a este último día del Congreso Internacional. Espero que hayáis disfrutado de la cena de anoche y lo hayáis pasado bastante bien. Bueno, me toca moderar esta mesa y tengo el placer de presentar a este elenco de profesionales que nos van a deleitar con su experiencia y sus aportaciones. En primer lugar, tengo el placer de presentar a Dolores Borrego Ruiz, primera a mi derecha. Ella es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Málaga. Entre su formación destacan estudios de inducción miofacial. Es experta en terapia craniosacra, método Poyet y máster propio en fisioterapia manual e invasiva por la Universidad de Granada. Con más de 18 años de experiencia clínica, actualmente presta sus servicios en el Centro de Salud de Atención Primaria de la provincia de Córdoba. Cuando quieras. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Comité Científico del Congreso por haber seleccionado nuestro Y a continuación os presento mi trabajo, que es la efectividad de la punción seca en la patología del hombro. No sé si sabéis, pero la patología del hombro es la tercera patología más frecuente en atención primaria, después de la lumbalgia y la cervicalgia, en ese orden. De cada 1000 personas, unas 70 a 100 personas padecen alguna vez en su vida un dolor de hombro, aunque mi experiencia clínica dice que este número de personas es mucho mayor. Bien, el 30% de estas personas suelen causar baja antes de los 6 meses tras la primera consulta. El diagnóstico de la patología del hombro consta en un principio con una anamnesis, en la cual hay una recogida de datos. A continuación se le hace una exploración física al paciente comprobando la movilidad de la articulación para ver si hay alguna limitación en la amplitud articular. También comprobaremos la fortaleza que tiene haciéndole test musculares. Nos ayudamos de pruebas exploratorias, como puede ser la de Page o la de Hobb, para el diagnóstico de la patología del supraespinoso y el infraespinoso, que son 2 de los 4 músculos que conforman el manguito rotador. También, a veces, cuando es necesario, nos ayudamos de estudios complementarios, como puede ser la radiografía, la resonancia magnética y la ecografía, que es una excelente prueba de diagnóstico de lesiones de partes blandas. Bien, el tratamiento depende del tipo y de la gravedad de la lesión. Siendo este conservador, la fisioterapia pues, tiene un amplio abanico de técnicas, como es la terapia manual, el control motor, el ejercicio terapéutico y, como no, las técnicas invasivas, que es de lo que nosotros vamos a tratar. Bien, las técnicas invasivas se clasifican en la infiltración, en la cual hay una inoculación de una sustancia química, como puede ser la lidocaína, los glucocorticoides, o el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas o muchas más. Y la punción seca, que como su propio nombre indica, es seca ya que no hay ninguna inoculación de ninguna sustancia. Simplemente la acción mecánica de la aguja al entrar y al salir sobre el punto gatillo miofacial. El punto gatillo miofacial es una pequeña contractura en la cual hay una diferencia bioquímica y esta hace que se desarrolle un conjunto de signos y síntomas, como puede ser el dolor, la impotencia funcional o incluso la limitación de la movilidad, y este conjunto de signos y síntomas es lo que llamamos síndrome miofacial. Bueno, podemos distinguir 2 tipos de punción seca. Una superficial, en la cual introducimos la aguja a menos de 1 centímetro, con lo cual se queda en tejido subcutáneo alrededor del punto gatillo. Y la profunda, en la cual introducimos la aguja directamente en el punto y una vez allí la sacamos y la entramos en varias ocasiones hasta desactivar la placa motora. Bien, El objetivo principal de nuestro trabajo es saber reunir la evidencia científica sobre la efectividad de la punción seca en el tratamiento del punto gatillo en la patología del hombro, específica o no,
de los músculos que conforman el manguito rotador. Para ello nosotros hemos hecho una búsqueda en las bases de datos PubMed, BOSS y Pedro. A continuación, hemos utilizado palabras claves que se detallan a continuación utilizando términos MES y no MES. También nos hemos ayudado de operadores booleanos AND y OR en mayúscula. Nos hemos ayudado de escala de calidad utilizando la Prisma y también las modificaciones ampliadas de quórum. Y por último, le hemos pasado una escala de calidad metodológica, la Pedro, que es una escala exclusiva para fisioterapeutas, desechando los artículos que tenían una puntuación por debajo de 5. Bien, para reunir los artículos, estos debían de reunir una serie de requisitos, unos criterios de inclusión. Eran ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que hablasen sobre el tema, que fueran en inglés y en español, que se realizasen sobre sujetos vivos, humanos, y nuestra búsqueda empezamos a realizarla desde mayo del 2010, desde enero del 2010 hasta mayo del 2017. Por el contrario, los criterios de exclusión fueron aquellos documentos con un formato que no eran artículos, es decir, protocolos, revisiones, ya que no nos daban datos algunos. También se excluyeron aquellos que trataban sobre animales o cadáveres. Anterior a la fecha del 2010, ya que no eran actualizados, y por último, que fueran en otros idiomas del castellano y el inglés. Mira, a continuación está aquí el diagrama de flujo con la selección de nuestros artículos, con un total de 6. Bueno, que no se puede ver porque... pero bueno. El primer artículo de Eberlin en el 2010 reunió a unas 40 personas con activación del punto gatillo miofascial en el supraespinoso, infraespinoso y glúteo medio del hemicuerpo derecho. A continuación los dividió en 2 grupos. El grupo experimental recibió una punción seca en el punto gatillo miofascial activo del supraespinoso, mientras que el grupo control recibió una punción intramuscular en el mismo músculo. Como instrumento de medida se utilizó, se realizó la punción seca y se observó que hubo una disminución significativa a corto plazo en la sensibilidad a la presión en el punto gatillo miofascial del infraespinoso, pero no del glúteo medio. A continuación, Ra, en el 2013, reunió 39 personas con un desgarro de menos de 1 centímetro en el supraespinoso. Los dividió en 2 grupos y al grupo experimental se le realizó una inyección de plasma rico en plaquetas, mientras que al grupo control le hizo una punción seca. Como escala de calidad se hizo un índice de discapacidad y la EVA, que es la escala analógica visual sobre el dolor, y vio que los resultados eran más significativos en el grupo experimental. Aria Buría, en el 2015, reunió a 20 personas con dolor posoperatorio de hombro. Se las dividió en 2 grupos y se le realizó una terapia manual que consistía en cinesiterapia activa y pasiva de la glenohumeral y escapular. Se le realizó también ejercicios de propiocepción y fortalecimiento. Y masaje cicatricial, ¿vale? Del hombro, tanto del hombro como de la cicatriz, para evitar adherencia. Pues bien, los pacientes que recibieron una única punción seca experimentaron mejoría tanto en la función como en la amplitud articular. Nuestro artículo, el cuarto, también Aria Buría, en el 2016, reunió a 50 personas con dolor subacromial. Los dividió en 2 grupos, recibiendo 2 veces al día 20 minutos de ejercicio de baja intensidad y alta frecuencia, centrado en los músculos supraespinoso, infraespinoso y estabilizadores de la escápula. El grupo experimental recibió además punción seca en el punto gatillo más activo. Los resultados fueron una mejora de la función en el grupo experimental y una mejora del dolor en ambos grupos. Calvo Lobo, en el 2017, con una muestra de 20 personas con dolor inespecífico de hombro,
Los dividió en 2 grupos, recibiendo ambos punción seca en el punto gatillo miofascial activo más hiperálgico del infraespinoso. Y al grupo experimental añadió una punción seca en el punto gatillo miofascial más hiperálgico, pero latente. Obtenió una diferencia significativa en la intensidad del dolor y en la fuerza de agarre. Sin embargo, el grupo experimental aumentó el umbral del dolor a la presión. Pérez Palomares, en el 2017, reunió a 120 personas con dolor inespecífico del hombro, los dividió en 2 grupos y ambos grupos recibieron 2 veces a la semana 20-30 minutos de terapia manual, que incluía isométricos, control motor, propiocepción, estiramiento e higiene postural. El grupo experimental recibió 3 sesiones de punción seca espaciadas en las sesiones de terapia manual y los participantes de ambos grupos mostraron mejoría significativa tanto en la función, en la amplitud articular y en el número de puntos gatillos miofascial al finalizar el tratamiento y también a los 3 meses. Sin embargo, el grupo experimental también disminuyó el dolor a corto plazo, pero al finalizar el tratamiento, pero no a los 3 meses. Por lo tanto, en cuanto a la discusión, podemos decir que para la realización de la punción seca es necesario el uso de una aguja. Y entre los autores no hubo unanimidad a la hora del tipo y del tamaño. En cuanto a la técnica, 4 de los 6 trabajos utilizaron la técnica rápida de Home, entrada y salida rápida. Ra utilizó un ecógrafo a la vez que metió la aguja de 40 a 50 veces y, por último, Eberlin lo que hizo fue, una vez que desactivó la placa motora, dejó la aguja hasta que terminó la técnica. En cuanto a la duración de la técnica, tampoco hubo unanimidad, no se pusieron de acuerdo los autores. Y, por último, en cuanto a las variables, aunque el dolor fue motivo de estudio en todos los trabajos, se realizaron con escalas diferentes, se midieron con escalas diferentes. Y lo mismo ocurrió con el umbral del dolor a la presión. Sin embargo, con la amplitud articular sí que es cierto que todos utilizaron el goniómetro, pero tan solo 3 de los 6 trabajos tuvieron como motivo de estudio esta variable. Bueno, como conclusión final, podríamos decir que la punción técnica, la punción seca, es una técnica en la cual se realiza una desactivación de los puntos gatillos miofasciales. Se consigue elongar la banda tensa, que en un principio estaba contraída, con lo cual mejoraría su movilidad. En cuanto al dolor, es eficaz a corto plazo, pero no tanto a largo plazo. Para terminar, decir que la punción seca es una herramienta muy útil de la que dispone la fisioterapia. Sin embargo, actualmente no existe un protocolo estandarizado, con lo cual resulta difícil aunar la información. Y también que no se hayan resultados satisfactorios ni suficientes debido a que hay poca información. Eso es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dolores. A continuación paso a presentar al segundo miembro de la mesa. Ella es doña María Jesús Chorén Freire. Es diplomada en Enfermería y Nutrición Dietética Humana, doctora cum laude en la investigación clínica. Actualmente trabaja en atención primaria y es docente de los cursos de preparación de oposiciones, especialmente en el ámbito de temas legislativos, por ser licenciada en Derecho y Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente también trabaja como docente en la Universidad Tecnocampus de Mataró. Cuando quieras. Hola. Bueno, gracias por estar aquí después de las horas que son y la cena de ayer. Es un agradecimiento. Queremos agradecer también al Comité Científico por haber evaluado y aceptado nuestras comunicaciones. Y tal como nos ha dicho, vamos a explicar nuestro estudio, que se basa en la utilización de la práctica basada en la evidencia que utilizamos las enfermeras de atención primaria en nuestra propia consulta. Como bien sabéis, la definición de práctica basada en la evidencia es aquel uso consciente, explícito y juicioso de
de la información derivada de la teoría y basada en la investigación para la toma de decisiones sobre la gestión del cuidado, tanto a los individuos como a los grupos de pacientes. Sí que es verdad que se tiene que tener en cuenta las necesidades y las preferencias individuales de cada uno. Con ello, nosotros pretendemos, o al menos creemos, y por eso los movemos, que el uso de la evidencia científica en la práctica diaria asistencial, si fuese una realidad, nos ayudaría a crecer como profesionales en la enfermería. Para nuestro estudio partimos de una hipótesis que es que, desgraciadamente, no utilizamos la evidencia científica y, por ello, nuestro objetivo general era valorar o explorar aquella competencia del personal de enfermería en la aplicación de la evidencia científica justamente en la práctica diaria, para ver si es verdad que se cumple o no. Para ello, hicimos un estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico, donde la población de estudio fueron 1.328 enfermeras, que son las que tendrían que haber contestado el cuestionario, y nuestra muestra son, al final, de 1.171. ¿Cómo hicimos el reclutamiento de la muestra? Partimos de la N total, que son 1.328 enfermeras que cumplen criterios de inclusión. Tuvimos un absentismo de 105, lo que es un 7,09%. No quisieron entregar el cuestionario una muestra de 13, rechazaron a contestarlo 17 personas y una vez nos lo entregaron no estaba cumplimentado adecuadamente en 22 personas, con lo cual obtuvimos una tasa de respuesta del 88%. Para ello, los criterios de inclusión cogimos de la plantilla del personal estatutario que prestaba servicios asistenciales, que estaban presentes el día que se pasaron los cuestionarios y que quisieron cumplimentarlo. Como criterios de exclusión nos encontramos el personal no estatutario, porque nosotros tenemos también en nuestra plantilla personal que es eventual y no podemos acceder a él, personal que no pertenece al ICS porque aun prestando servicios en nuestra empresa está contratada o subrogada por otras empresas, no están el día que se pasaron el cuestionario o simplemente no lo quisieron cumplimentar. El estudio lo llevamos a cabo durante el año 2017 y durante el ámbito de estudio fueron los centros y servicios de atención primaria de nuestra gerencia territorial de Barcelona Ciudad. Para ello hicimos un cuaderno de recogida ad hoc, que lo que tratábamos eran unas variables sociodemográficas, académicas y laborables, y el cuestionario que valora la aplicación de la práctica de la evidencia. Como sabéis, este consta de 19 preguntas con 7 posibles respuestas de tipo Likert y están englobadas en 3 apartados, que es lo que desarrollamos en nuestro estudio. El primero utiliza la integración de la práctica basada en la evidencia en nuestra práctica clínica, sobre todo siempre en el último año, y consta de 6 ítems, los del 1 al 6. La siguiente dimensión es de actitud del profesional, con unas opciones de respuesta, como es escala de Likert de 1 a 7, y valoran los ítems del 7 al 9. Y la última dimensión estudiada son los conocimientos y habilidades que tiene el personal a la hora de integrar la práctica basada en la evidencia. Seguimos con unas opciones de respuesta de 1 a 7 y los ítems del 10 al 19. De los resultados del estudio, tuvimos un 89,9% de mujeres, que esto ya son representativas solo de por sí del colectivo enfermero, una edad media de 51,2 años, una antigüedad media de 20,3, los años de profesión son 26,1, desde que terminaron la carrera una media de 30 y las plazas más frecuentes que contestaron fueron el personal que está ubicado en los equipos de atención primaria con el 58% y el personal que tiene plaza en propiedad con el 55,6%. Analizando cada cuestionario en sus dimensiones, en la dimensión práctica, que recordaros que era del ítem del 1 al 6, las preguntas que peores se comportaron fueron las 3, las 4 y las 5, que no mira más que si evalué críticamente la bibliografía hallada, si la integré en mi experiencia y si, una vez integrada, la evalué. Para la dimensión de la actitud son del 7 al 9 y la pregunta que peor se comporta fue la 8, que lo que valora era si el conocimiento que me aportó esa evidencia es fundamental a la hora de mi práctica profesional. Y en la última dimensión, que es la de conocimientos y habilidades, del 10 al 19, las preguntas que peor se comportaron fueron la 16 y la 17, que lo que analizan es la capacidad de analizar, valga la redundancia, críticamente la evidencia o determinar la validez de ese material que hemos encontrado. Como vemos, del análisis del estudio, en ninguna dimensión
alcanzamos la media de 50 puntos, por lo que no la utilizamos, y de las 3 dimensiones analizadas una por una, la primera fue la actitud, que es la que mayor puntuación recibió, por segundo lugar la de conocimientos y en último las habilidades para llevarlo a la práctica. Del estudio finalmente concluimos que el profesional encuestado de Atención Primaria Barcelona Ciudad no realiza en su práctica diaria una utilización de la evidencia científica, dado que en todos los cuestionarios del CIPE-19, que es el que valora la práctica en la evidencia, se obtuvieron unas puntuaciones bajas individuales y a la media. Y hasta aquí es lo que os podemos explicar. Sí. Ambos son odontólogos. Ella ha trabajado en el ámbito suyo propio, tanto en España como en el extranjero, y actualmente lidera una clínica en Ceuta, su propia clínica. En el caso de Juan Enrique, aparte es higienista dental y actualmente está cursando un máster en cirugía de implante en la Comunidad de Valencia y, como él dice, un apasionado y siempre apostando y poniendo un granito en la investigación. Pues adelante, vuestro turno. Pues nosotros, buenos días a todos. Vamos a hablaros sobre un tema que es la caries de la primera infancia, su prevención, su transmisión y los factores de riesgo de ella. Este es el índice que vamos a seguir para la ponencia. Voy a comenzar con una introducción en la que actualmente el término de caries de primera infancia lo ha establecido la SEO, que es la Sociedad Española de Odontopediatría, en julio del año pasado, pero anteriormente ha tenido numerosos términos, como han podido ser caries del biberón, boca de botella nocturna, caries de lactancia, caries tempranas de la infancia, que era el término anterior, y la American Academy of Pediatric Dentistry define la caries de la primera infancia como la presencia de uno o más dientes careados en boca, ausencia de dientes debido a caries o presencia de restauraciones en dientes de boca en niños que tienen dentición primaria o de leche en un periodo de edad de entre el nacimiento y los 71 meses de edad. La etiología de la caries es multifactorial. En ella abarcan varios factores, como son el huésped, que es el diente y la saliva, la microbiota oral, que es el Streptococcus mutans, que es la bacteria protagonista para que se forme la caries, y el sustrato, que es la dieta. Para formar caries se precisa de ellos 3 en el tiempo. La caries es una lesión que comienza con manchas blancas en el margen de la encía, en el cuello del diente, y viene siendo asintomática. Con el paso del tiempo puede convertirse en esas manchas blancas en más oscuras e incluso negras, y puede producirse la destrucción total de la corona, ya pasando a ser sintomática. La etapa inicial se considera reversible, ya que el diente es capaz de remineralizarse. En la etapa tardía ya es irreversible. Para el diagnóstico de la lesión de caries hay una serie de métodos que los hemos nombrado aquí, desde los más clásicos hasta los más actuales, como puede ser el tacto, visual, radiografía, técnicas de laboratorio, pero no es un tema en el que nos vamos a introducir mucho porque nos iríamos por las ramas. Con respecto al tratamiento, antes se centraban más en la restauración y en la extracción de los dientes. Actualmente nos enfocamos mucho más en la prevención y en la conservación. El objetivo principal de este trabajo es estudiar las medidas preventivas más importantes para la caries de la primera infancia, y luego hay unos objetivos específicos como secundarios que consiste en describir la transmisión de estas bacterias cariogénicas
que pueden ser de forma vertical u horizontal. Y como segundo objetivo específico, determinar los factores de riesgos que existen más importantes para que se desarrolle una caries temprana de la infancia. Respecto a los materiales y métodos, vamos a ver las bases de datos y los criterios de inclusión y exclusión. La base de datos ha sido PubMed y libros de odontopediatría. Por aquí abajo, que no podéis ver, están las palabras clave en las que hemos basado nuestro estudio. Respecto a los criterios de inclusión y exclusión, nos hemos basado en un total de 98 artículos. Como criterios de exclusión hemos obviado aquellos artículos o aquellos estudios que tenían una antigüedad mayor a 10 años. Y, por supuesto, los que estaban basados en animales. Como criterios de inclusión, artículos y estudios clínicos, revisiones bibliográficas de menos de 10 años de antigüedad. Por supuesto, que hablaran sobre la caries de la primera infancia y que el idioma fuera el inglés y el español. Respecto a los resultados y discusión, vamos a ver las medidas preventivas, la transmisión cariogénica y los factores de riesgo. Respecto a las diferentes medidas preventivas, vamos a hablar en primer lugar sobre la alimentación. Existen una serie de autores que recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad del bebé, pudiéndose añadir alimentos complementarios hasta los 24 meses de edad de ese bebé. La APD, que es la American Academy of Pediatric Dentistry, recomienda evitar la lactancia materna a demanda desde la erupción del primer diente en boca. Respecto al cuidado y salud oral de los padres, autores recomiendan limitar el intercambio salival hacia el niño. ¿Cómo? No degustando su comida antes de que la tome el niño, no soplándole la comida, no intercambiando utensilios con ellos, no darles de comer con nuestro propio tenedor, la limpieza del chupete con agua y no con saliva. Hay autores que han estudiado que los niveles de Streptococcus mutans, que es la bacteria que hemos dicho que es la protagonista de la caries, pueden disminuirse en la saliva a través del uso de chicles que contienen xilitol, barnices de fluoruro y clorexidina, y cada 4 meses, y buenas instrucciones de higiene oral. Con respecto al uso de los chicles con xilitol, hay un poco de controversia entre autores, ya que unos lo recomiendan y otros no. El porqué es que el xilitol a veces no es capaz de llegar a las profundidades de las superficies del diente si hay grietas o fisuras. Lo que habría que hacer previamente sería un sellado de esas fosas y fisuras. Por eso sí hay otros que sí recomiendan el xilitol, para prevenir esa transmisión de bacterias a sus hijos. Con respecto a la higiene oral del niño, cuando se es bebé y no hay dientes en la cavidad oral, se deben utilizar gasas húmedas o dedales de silicona en el bebé. Cuando se es niño y contiene piezas dentales en la cavidad oral, hay autores que recomiendan el cepillado exclusivamente con agua hasta los 24 meses de edad. Otros autores dicen que eso es correcto, pero que se pueden utilizar pastas fluoradas cuando existe la erupción del primer diente en boca. Ya hay diente, ya se pueden utilizar pastas fluoradas. En niños menores de 2 años, pastas fluoradas de una concentración de 1000 partes por millón en una cantidad de 1 grano de arroz, como se puede ver en esa imagen de ahí. En niños de entre 2 y 5 años, concentración de flúor en la pasta dentífrica de 1450 partes por millón, con una cantidad del tamaño de 1 grano de guisante, como veis ahí, y no como se ven en los anuncios, que se rellena con la pasta toda la superficie del cepillo. Los barnices de flúor es un tratamiento que se da en las consultas dentales. Se aplica a aquellos individuos que tienen un riesgo de caries moderado o alto. Moderado se debe realizar cada 6 meses y riesgo de caries alto cada 3 meses.
Respecto a la transmisión de bacterias cariogénicas, puede ser de forma vertical u horizontal y existe una ventana de infectividad en la que el niño pueda adquirir el Streptococcus mutans, que es el protagonista de la caries, y esa ventana de infectividad puede ser previa a la erupción del primer diente en boca o durante la erupción de ese primer diente en boca. Previa a la erupción solamente hay mucosa en boca, pero es que el Streptococcus es capaz y tiene mucha agilidad para colonizar mucosa. Por lo tanto, lo más importante de aquí es que cuanto antes adquiramos en nuestra vida el Streptococcus mutans, mayor riesgo vamos a tener de caries durante toda la vida. Ese tipo de transmisión que he nombrado, la vertical es de padre, madre, cuidador al niño y la horizontal es de niño a niño, amigo en el colegio, hermano a primo, hermano a hermano. Y puede ser por contacto directo, de boca a boca, a través del beso a nuestro hijo, o por contacto indirecto, a través de utensilios que se compartan con él, como cubiertos, cepillarnos los dientes y con nuestro propio cepillo cepillárselos a nuestro hijo. Respecto a los factores de riesgo, encontramos los factores neonatales. Hay una vertiente que defiende que los niveles más elevados de Streptococcus mutans se transmiten en el parto natural. Sin embargo, hay otra vertiente, no están muy de acuerdo, en que esos niveles más elevados de Streptococcus mutans se ven en el parto por cesárea. Respecto a los factores socioeconómicos, evidentemente influyen. La susceptibilidad a la caries será mucho mayor cuando los ingresos sean bajos, ya que esto influye en la educación, en la salud, en los estilos de vida, en el acceso a la información sanitaria. Las diferencias culturales también son muy importantes, ya que no es lo mismo comer en tu plato con tu propio tenedor que comer de un plato con la mano y ir compartiendo ese mismo plato. El Streptococcus mutans se transmite de unos a otros con mayor facilidad ahí. Respecto a los hábitos de higiene oral, la prevalencia de caries será mucho menor cuanto antes se empiecen a cepillar los dientes los niños o los bebés, o esa higienización que le hacemos a los bebés. Cuanto mayor sea la frecuencia de cepillado y, sobre todo, una cosa que no le solemos dar mucha importancia y la tiene, es que ellos no saben cepillarse, con lo cual los padres tenemos la obligación de supervisar ese cepillado y repasarlo. No sustituirlo porque si no ellos nunca aprenden, pero sí supervisarlo. Ni que decir tiene que aunque tú te cepilles 3 veces al día, si lo haces durante un tiempo inferior a 1 minuto, es como si no hicieras nada. Con lo cual ahí la prevalencia de caries también aumentaría. Respecto a los hábitos dietéticos, la caries está muy relacionada con el ámbito de la lactancia. Sé que la leche es algo que se produce de forma natural, pero tiene azúcar, tiene sacarosa. La lactancia, esa prevalencia de caries será mayor cuando la lactancia se realiza en el bebé a demanda, cuando se realiza muchas veces a lo largo del día, cuando se prolonga en la vida de esa persona y cuando la lactancia es muy frecuente durante la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche la saliva disminuye y la saliva nos hace de protección. Ni que decir tiene que cuanto más veces a lo largo del día realicemos ingestas, mayor será la prevalencia de caries. La Sociedad Americana de Odontopediatría afirma que lactar más de 7 veces al día aumenta muchísimo la prevalencia de la caries. Respecto a la edad, evidentemente, cuanto mayor es el niño o el bebé, mayor es el riesgo de caries. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de dientes en boca, con lo cual hay más riesgo. ¿La situación educativa de los padres influye? Sí. ¿Por qué? Porque hasta ahora casi todos sabemos que debemos de cepillarnos los dientes para prevenir la caries. Y digo casi todo, aunque os parezca extraño, porque hay muchos que dicen, no, yo me enjuago y listo, no hace nada enjuagarse, ¿vale? Y todo el mundo sabe que si consumimos mucho azúcar, creamos caries. Sin embargo, no conocemos nada de su etiología, no le damos importancia a los dentífricos con flúor,
que previenen mucho la caries. No solemos supervisar el cepillado del niño, es que yo no tengo tiempo, y para nada le damos la importancia que tiene de esas visitas a edades tempranas al odontólogo. ¿Por qué? Para prevenir. Respecto a los medicamentos, solemos darlos sin ton ni son, sin saber si llevan sacarosa o no la llevan. Y existen medicamentos que usamos de forma rutinaria que contienen mucha sacarosa. Por ejemplo, el Dalsi, que podría ser sustituido por el Junifen, o el Fluimucil, que podría ser sustituido por el Bisolbón. Respecto a los inhaladores, todos sabemos que, o la mayoría sabemos que producen mucha caries. Existen unas membranas espaciadoras que se le coloca al inhalador y disminuye mucho ese riesgo de caries. Por supuesto, después de usar un inhalador, nunca debemos de cepillarnos los dientes directamente porque sueltan unas sustancias abrasivas y estropean la superficie del diente y haciéndolo también mucho más susceptible a la caries. Lo que se debe hacer primero es enjuagarse. Respecto a las anomalías del esmalte, el esmalte es la capa más superficial del diente. Si éste se encuentra alterado en su forma o en su estructura, la placa tiene mayor facilidad para retenerse en ella. Con lo cual, el Streptococcus mutans, del que hablábamos antes, que es el mayor creador de caries, se retiene en esa superficie, aumentando la prevalencia. En las conclusiones, vamos a ver las medidas preventivas, la transmisión cariogénica y los factores de riesgo. Respecto a las medidas preventivas, debemos de higienizar a los bebés con gasas húmedas. La lactancia ha de ser exclusivamente materna hasta los 6 meses de edad, siempre y cuando sea posible, ¿no? Y desde los 6 meses hasta los 2 años de edad se le puede combinar con otro tipo de dieta. Los biberones debemos dejarlo aproximadamente al año de edad. Y, por supuesto, disminuir la ingesta de alimentos azucarados. La transmisión es muy importante, ese momento de la transmisión, como explicaba antes Quique. ¿Por qué? Porque cuanto antes contraigamos la bacteria del Streptococcus mutans, mayor será nuestra prevalencia de caries. Por último, los factores de riesgo, los más importantes, son el picotear entre comidas, una lactancia materna superior a un número de 7 veces al día, la utilización de medicamentos azucarados, un esmalte inmaduro, diferencias culturales, bajos niveles socioeconómicos, falta de información sobre salud oral y una falta de educación de los padres o los cuidadores con respecto al tema de la caries de la primera infancia. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para hacer el trabajo, que consta de 98 artículos, como hemos dicho. Y, por último, daros las gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a los dos, tanto a Alicia como a Juan Enrique. A continuación paso a presentar a don Carlos Andrés García Cano. Él es diplomado en enfermería y matrón, realiza su labor asistencial en el Hospital de Melilla, es graduado en Derecho y profesor de la Unidad Docente de Matronas de Melilla, profesor también de Salud Laboral de la Universidad de Granada, secretario general de SATSE Melilla y el próximo responsable de organizar el segundo Congreso Internacional en el año 2020. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias al Comité Científico por aceptar esta comunicación, al Comité Organizador y, bueno, después de darnos ya 2 días de comer, yo soy de Melilla, obviamente, estamos muy contentos, ya no nos importa el Levante Fuerza 5, esto nos encanta Ceuta y espero que en 2020 pues, os animéis todos a participar en el congreso que haremos en Melilla. El título de la comunicación pues, se llama Riesgos obstétricos e inmigración. ¿Influye el control de la gestación en la alta elevada de cesáreas que hay en el Hospital de Melilla? Claro que viéndolo así me he dado cuenta que es muy largo.
Nosotros lo que queremos ver es, en Melilla vienen muchísimas gestantes que no están controladas. ¿Por qué hay tantas cesáreas? En Melilla por los pasillos decimos, uy, es que hay tantas cesáreas porque viene mucha gente de Marruecos que no tiene control de la gestación. Eso es verdad, es mentira. ¿Qué está pasando realmente en nuestro hospital? Para poner un poquito en antecedentes, que no se ve la foto, pero bueno, ¿dónde está Melilla? Melilla está bastante lejos de Ceuta, aproximadamente casi 500 kilómetros, y traducido en coche son unas 7 horas y media. Melilla nada tiene que ver con Ceuta, está en la zona del Rif. Somos rifeños y la zona del Rif es una zona normalmente bastante deprimida, a diferencia de la zona que rodea Ceuta. A ver. Aquí. ¿Qué pasa en el Hospital de Melilla? En el Hospital de Melilla, con respecto a los partos, se atienden de media 2.800 partos. Hace 2 años tuvimos 3.001 partos, pero nuestra media actual está en 2.800. No sé si no están aquí los residentes de matrono, me ha dicho Sergio, pero aproximadamente en Ceuta tenéis 1.000 partos menos al año. Ayer veíamos que el 40% de los partos son de gestaciones no controladas en Ceuta. En Melilla estamos en un 63%, un 23% más. ¿Cuál es la tasa de cesárea que dice la OMS que es lo correcto, que tiene buen estándar de calidad? De un día al 15% de cesárea es lo que un hospital debería tener en España. Sin embargo, ¿cuál es la media española? 25,7%. Muchísimas cesáreas. ¿Qué está pasando en Melilla? En Melilla tenemos casi un 30% de cesáreas, 27,9%. Es decir, de cada 10 mujeres que van a parir, 3 sí, son cesáreas. Muchísimas cesáreas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? El objetivo de nuestro estudio es describiros y enseñar un poquito la situación actual en cuanto a la tasa de cesáreas del Hospital de Melilla y, por supuesto, mirar si esa gran afluencia de gestaciones no controladas tiene algo que ver con que se hagan más cesáreas o no. La metodología fue realizar un estudio de prevalencia e incluir una serie de gestantes con características para evitar riesgo de cesárea, como fue gestantes multíparas que hubieran parido al menos una vez, que tuvieran un parto a término entre 37 y 42 semanas de gestación, que el inicio del parto fuera espontáneo, es decir, que nosotros no lo hubiéramos inducido con ninguna medicación, que la bolsa, la rotura espontánea fuera de membrana, es decir, en la bolsa se rompe espontáneamente, nosotros no hiciéramos una amnioresis, no manipuláramos nada, que no pusiéramos oxitocina en la dilatación, no utilizáramos ningún uterotónico y que el peso del recién nacido fuera normal, porque si diréis, pues si es el niño muy grande, pues le hacemos una cesárea. Si ponemos oxitocina, ya estamos disociando el parto. Si nosotros lo provocamos, ya tiene más riesgo de cesárea. Si no ha parido nunca, pues tiene muchísimo más riesgo de cesárea. Después de poner todas estas variables, localizamos 103 gestantes. Solamente diferenciamos en ellas si tenían control o no de la gestación y si habían terminado el parto por cesárea o no. 2 variables, como veis ahí, cualitativas dicotómicas para luego hacer la chi cuadrada. Estos son los resultados. Los resultados de nuestra muestra fue que un 62% fueron gestaciones no controladas y un 37% fueron gestaciones controladas, es decir, igual que la población. Por lo tanto, la muestra, aunque no eran muchas mujeres, fue representativa. Con respecto a las gestaciones controladas, los resultados ya empiezan a llamar la atención. Más de la mitad de las mujeres controladas en la ciudad de Melilla tuvieron una cesárea. De estas cesáreas, el 80% quisieron tener una cesárea. Fue una cesárea electiva, una cosa muy llamativa. Con respecto a las no controladas, el 67% tuvieron un parto vaginal, no tuvieron una cesárea. Y, sin embargo, a las que se les practicó una cesárea, más del 70% fue una cesárea urgente. Ellas no eligieron tener una cesárea. Cuando fuimos a hacer la chi cuadrado para mirar la dependencia entre las variables, si tenían relación o no, obviamente, ya viendo los datos descriptivos, pues salió que no, que hay una independencia de variables y nada tiene que ver
ser controlada o no controlada con que te practiquen o no una cesárea. Nuestras conclusiones, pues como decía al principio, a pesar de que en los pasillos nosotros nos quejamos y decimos, uy, ¿cuántas cesáreas hay en Melilla? Que vienen muchas mujeres no controladas de Marruecos. Pues resulta que no, que gracias a las mujeres de Marruecos hay partos en Melilla, porque si tuviéramos que tener las mujeres de Melilla, más de la mitad quieren una cesárea. Que no existe relación, como he dicho, entre el control de la gestación y la tasa de cesárea. Que la mayoría de las cesáreas se hacen en gestaciones controladas, por lo tanto, algo está pasando. Y nuestra principal conclusión es reflexionar. ¿Qué pasa en Melilla? ¿Por qué mujeres que vienen al control de la gestación, que reciben al menos 3 visitas médicas y muchas más, 7, 8 visitas médicas, que están en contacto con los profesionales de la salud, que se les controla el embarazo, que se les da educación sanitaria, ¿por qué deciden un parto por cesárea y no deciden tener un parto etóxico? Esa es la gran pregunta que pasa en Melilla. A ver, buscaremos a ver cuál es la respuesta. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer. Y para terminar esta mesa, como colofón, tengo el honor de presentar al último ponente de hoy, en esta mesa, doña Noelia Gaona Ortiz. Es enfermera, desarrolla también su labor asistencial en el Hospital Universitario de Ceuta, ha participado en diversos congresos, jornadas, tanto aportando comunicación oral y póster. Ha sido autora de algunos capítulos en libros que se han publicado y ha participado también en acciones formativas a través de cursos. Tu turno, perdón. Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por tu presentación y al comité por esta oportunidad que me ha dado de presentaros mi ponencia. El título de mi ponencia es Cómo ayudar a afrontar el duelo cuidando al cuidador. Y vamos a empezar. A pesar de que la enfermedad, la dependencia de un familiar o el deterioro propio que pueda padecer a causa de la vejez ese familiar van a ayudar a reconocer un fallecimiento próximo, es una situación que es muy difícil de aceptar. El duelo es un proceso que podemos observar, que es único, que es individual, y para el ya excuidador es muy penoso encarar el vacío que deja ese familiar fallecido, necesitando llenar ese tiempo que antes ocupaban las tareas de cuidado para hacer más llevadera su situación actual. Recordaros brevemente las etapas del duelo por las que pasa absolutamente toda persona, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y, por último, la aceptación. También es importante recordar, aunque no sé si se verá, que muchos cuidadores padecen de un duelo anticipado, sobre todo si el familiar del que se encargan padece de alguna enfermedad tipo Alzheimer, donde ese familiar está ausente en vida. Nuestro objetivo fue y es fomentar las visitas programadas a domicilio para aquellas personas que no se puedan desplazar al centro de salud o las citas en consulta de enfermería para promover nuevas actividades para llenar ese tiempo que ahora está vacío. ¿Qué tipo de actividades? Actividades físicas, siempre adecuadas al estado físico de la persona, como por ejemplo caminar 30 minutos diarios, bicicleta, las máquinas que hay en los parques. Así hacemos que salgan y salgan a la calle y se muevan un poquito. Fomentar el autocuidado, porque muchas personas se dejan, no se asean, no se peinan, no se afeitan, van todo el día en pijama. Por lo tanto, debemos fomentar ese autocuidado propio de higiene y de aseo. Actividades lúdicas, dependiendo de si el cuidador es una persona mayor o es algo más joven, se le puede aconsejar que acudan a un centro de mayores, donde pueden realizar actividades de juego tipo parchís, bingo, un billar, que se relacionen con otras personas y también les va a ayudar a agilizar la mente. O actividades como ir al cine, salir a comprarte un vestido, irte de fin de semana fuera de aquí de Ceuta.
Y también ayuda profesional, una visita al compañero psicólogo del centro de salud, un profesional con el que quizá vayan a compartir una serie de sentimientos que puede que nosotros no sepamos ayudarles a gestionar. La metodología que hemos empleado para este estudio es descriptiva y observacional sobre 16 usuarios durante los meses de diciembre de 2017 a marzo de este año. De estos 16 usuarios, 9 eran mujeres y el resto eran hombres, con unas edades comprendidas entre 49 y 85 años. Aquí vemos ahora la distribución por edades, donde vemos que hay aquí abajo una mujer, ¿vale?, en el rango de los 76 a 85 años y el resto son mujeres mucho más jóvenes. Sin embargo, los hombres, los cuidadores, están en el rango de los 76 a 85 años, la mayoría de ellos. Los resultados que hemos obtenido son los siguientes, que en principio nosotros hemos acudido a esos domicilios para realizar unas curas programadas de una serie de enfermos con una movilización reducida, o que la visita ha sido por un primer aviso tras una alta hospitalaria para la valoración del paciente, posibles curas o toma de constantes, o porque el paciente ya no puede desplazarse al centro de salud para sus controles rutinarios de constantes, de glucemia, para realizar las escalas, y es ahí donde vamos a conocer a los cuidadores principales y nos vamos a involucrar en los cuidados al familiar. Y vamos a ver que 5 de las mujeres cuidaban de un familiar mayor, ya fuera un padre o una madre, que estaba encamado. Que una de las señoras cuidaba de su marido, que también estaba encamado. Y las restantes cuidaban de un familiar mayor, una tía o una prima, que tenía vida sillón-cama. En cambio, los hombres, todos ellos, cuidaban a todos a sus esposas. 4 de ellas estaban encamadas y 3 tenían vida sillón-cama. Recalcar que observamos que estos 5 señores cuidadores o bien no tenían hijos o existía algún impedimento para hacerse cargo de ellos, como el trabajo o la familia. ¿Por qué digo esto? Porque culturalmente la mujer está más preparada para cuidar de alguien por su capacidad de ser madre y dadora de cuidados. Y estos señores ya se ven solos y desbordados por la situación de cuidar a su mujer, que era la que se encargaba de todo este tipo de tareas. Las mujeres que atienden a un familiar tienen además otra serie de obligaciones, principalmente cuidar de los hijos, las más jóvenes sobre todo, o labores del hogar, por lo que ellas, cuando fallece el familiar del que se encargan, notan su ausencia, pero asumen sus responsabilidades, que las van a mantener ocupadas y tienen que salir adelante. Sin embargo, los hombres, que aunque también desempeñan labores del hogar, al quedarse solos, dejan de atenderse, dejan de recoger la casa, no hacen ni de comer, por no ensuciar. Porque la mayoría no tienen en quién apoyarse o no tienen quien se ocupe de ellos. Porque, vuelvo a repetir, que eran sus mujeres quienes se encargaban de esta tarea y ellos han optado por hacerla a la par que estaban cuidando de su mujer. Entonces, como hemos visto antes, estos señores están en una franja de edad de los 76 a los 85 años. Estamos hablando de que son señores de una edad avanzada. Como nosotros somos un equipo multidisciplinar, lo vamos a comentar con la trabajadora social del centro por si necesitaran o pudieran beneficiarse de la ley de dependencia o de los servicios sociales locales. Como mínimo van a tener una ayuda en el hogar y en el aseo. Nosotros, concluyo, como enfermeros y enfermeras debemos de ayudarles a que asuman la pérdida del ser querido, fomentando las visitas en consulta, sobre todo de estos hombres cuidadores, y procurándoles estas actividades para llenar su vacío, ya que nosotras debemos desarrollar todos nuestros roles posibles en estos casos. Debemos proveer cuidados, debemos ser educadoras y consejeras, debemos saber gestionar casos. Somos soporte, somos ayuda,
escuchamos sus sentimientos. Debemos colaborar para mejorar su calidad de vida. En el caso de que no puedan acudir a la consulta porque existe alguna dificultad, recordamos de nuevo que es que son hombres, sobre todo ellos, hombres de edad avanzada, los vamos a visitar en el domicilio, ya que, repito, no debemos de dejarles abandonados ni desamparados, tenemos que estar ahí para ayudarles a encauzar su nueva realidad, sirviéndoles de apoyo y valorando sus necesidades. Esperamos, todos supongo, que el Congreso de los Diputados apruebe fijar la ley de un máximo de pacientes por enfermera mediante la iniciativa legislativa popular que ha presentado precisamente SATSE sobre las ratios y podamos tener más personal y más tiempo para realizar todas nuestras funciones con estas personas y con el resto de pacientes y no tener que ir ni con prisas ni a la consulta ni en los domicilios, procurándoles una atención adecuada. Por último, daros las gracias. Sé que he sido muy rápida, pero lo estoy pasando fatal con esta comunicación. Gracias por vuestra atención y se lo dedico a mi padre. Se lo dedico a mi padre, que ha estado cuidando de mi madre 24 horas al día. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Noelia. Interesante y emotiva tu exposición. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Así que, si el aforo tiene alguna duda, una consulta, una pregunta que hacer a los miembros de la mesa, este es el momento. ¿Sí? Buenos días, Sergio. Buenos días. Enhorabuena a todos los ponentes por sus presentaciones, que han sido magníficas y muy interesantes. Quería hacer una pregunta en público a Dolores Borrego, porque es algo que podía haberlo hecho en privado, pero creo que es interesante hacerlo aquí en público. Yo en enero sufrí un accidente de esquí y me fracturé el húmero proximal derecho y tuve la gran suerte de caer en sus manos, así que quiero agradecer públicamente aquí sus cuidados. Y con su exposición, yo como acupuntor no conocía anteriormente la punción seca y quedé fascinado por la técnica. Dado que, según lo que ha explicado Dolores, no existe una unanimidad respecto al uso de la punción seca, quería preguntarle, en su opinión y con su experiencia clínica, qué tipo de protocolo, qué tipo de aguja considera más adecuado para la punción seca, en la patología del hombro, evidentemente. Bueno, en cuanto al tamaño de la aguja, pues depende también del paciente, puesto que no es lo mismo un paciente que sea más grande, es decir, que tenga más tejido subcutáneo, que tenga más grasa, a un paciente que esté más delgado. Con lo cual, como tenemos que llegar hasta el punto gatillo, pues tendríamos que atravesar esa grasa. Así que un tamaño fijo pues estaría pues en función de la persona. Y en cuanto a la técnica, ¿serías partidaria de dejar la aguja, de profundizar más, llegar hasta la placa motora? ¿Perdón? En cuanto a la técnica, decías que había alguna técnica donde se profundizaba primero, luego se dejaba la aguja. Sí. ¿Es partidaria de dejar la aguja, quitarla? A mí personalmente, como es una técnica que es bastante dolorosa, a mí me gusta sacar la aguja lo antes posible. Es decir, en cuanto el espasmo local desaparece, yo ya saco la aguja. Sí es cierto que es una técnica que no se debe realizar como al finalizar el tratamiento, puesto que es necesario después realizar otro tipo de técnicas como stretching o masoterapia o técnicas miofaciales que van muy bien porque relajan el tejido facial del músculo que está previamente pues dañado por la punción y eso sí es cierto que es importante no dejarla para final. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más?
Venga, sí. Sí. Claro. Sí. Yo quería primero dar las gracias a Enrique, y el tuyo no me he aprendido. Alicia, felicidades. Me encanta que haya profesionales de otras disciplinas participando en estos congresos. Lo primero, agradeceros que me hayáis enseñado de nuevo a lavarme los dientes, porque después de ver tantos anuncios de Colgate en la tele, me gusta que vengan profesionales y a explicarnos. Me llama la atención de vuestro trabajo que haya artículos que digan que hay que limitar la lactancia materna a demanda, porque la lactancia materna exclusiva es una cuestión que cuesta mucho trabajo introducir en las madres. Entonces, que se concluyan esos estudios, pues me llama la atención. Yo quería preguntaros si la caries de la que habláis en el periodo de la lactancia materna exclusiva, que se puede prolongar hasta los 2 años, si se trata en la dentición inicial o tiene algo que ver en la dentición definitiva de los niños, porque que haya, decirle a una madre, si le da a su hijo lactancia materna más de 7 veces, tiene mucho riesgo de caries, pues se lo va a pensar, va a decir, uy, ¿qué hago yo con la lactancia materna? Entonces yo quería preguntaros si esa caries aparece en la dentición inicial o en la dentición definitiva a largo plazo. Esa caries puede aparecer en esa dentición primaria, porque es la sacarosa de esa leche la que está afectando a esos dientes en boca. Por eso se dice que superior a 7 veces no, a partir de la erupción del primer diente en boca. Ya hay diente en boca, ya hay exposición y, por lo tanto, ese diente es el que se va a llevar la caries. Cuando sea sustituido por el definitivo, ese definitivo será el que será expuesto al medio. Pero sí es verdad que todo lo que le afecta al diente temporal, al de leche, puede repercutir en el permanente, en el definitivo. Muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera también haceros una pregunta. Vamos a ver, vosotros que tenéis experiencia clínica directa con la población en Ceuta, ¿habéis visto, habéis detectado que hay una mayor incidencia de caries con respecto a otra población? Yo hice un estudio, la verdad que no me acuerdo cuándo, por lo menos hará 6 años o una cosa así, sobre el índice de caries en Ceuta y relacionando también con las diferencias culturales y el ámbito multicultural. Y en Ceuta, por aquella época, establecimos que el índice de caries era mayor, y era mayor en Ceuta y mayor en los musulmanes, por el tipo de alimentación, también influía el nivel cultural. ¿Hay alguna acción educativa para reducir esa tasa, o solamente es que vosotros directamente indiquéis al paciente cómo debe tratarse? Por supuesto, toda prevención a nivel sanitario depende del sistema sanitario. Esto va a venir en mayor o menor medida según lo que los de arriba quieran invertir, sobre todo en prevención. Yo creo que a la hora de prevenir es muy importante el ingreso y la aportación a nivel de disciplina y de formación y de inculcar y de concienciar a la gente, porque eso a largo plazo va a disminuir el coste sanitario. Con lo cual, no entiendo por qué no se hace o por qué no se hace de una forma mucho más amplia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida esta mesa que nos ha aportado tanto. Dar las gracias a cada uno de los ponentes, especialmente porque habéis respetado muy bien el tiempo, y felicidades. Muchas gracias a todos.